Bienvenidos a Ciudad Creadora, el programa sobre arte y educación de Acto Latino. Hoy estamos en la cuarta sesión del encuentro Colegio Creador, Arte y Educación, precisamente. En esta última sesión vamos a trabajar el tema de las experiencias significativas. En la primera trabajamos el arte en la escuela, en la segunda el arte y el currículo, en la tercera el artista formador y en esta cuarta, como dijimos, experiencias significativas. Bienvenidos. Nos va a acompañar uno de nuestros maestros jóvenes, ¿sí? Mateo Poveda, ¿sí? Wallis, ¿sí? Quien va a hacernos la introducción sobre las experiencias significativas. ¿Listo? Entonces, después de esa introducción, trabajo en las mesas y después la socialización del trabajo en mesas. Entonces, Mateo, tienes la palabra. Muchas gracias. Se llama Experiencias pedagógicas en el marco desde las márgenes, o sobre el arte de aprender a enseñar el arte de aprender el arte. Se trata de la idea de que quien enseña una práctica, un conocimiento, un arte o un oficio está en realidad profundizando en su conocimiento de dicha práctica. Esta idea supone entonces que quien transmite el conocimiento debe asegurarse de que el otro comprenda a cabalidad de lo que se trata. Es decir, es un proceso de transmisión. Asimismo, esta transmisión debe hacerse de la mejor manera. Como en una transmisión de radio, se debe tener en cuenta la frecuencia con que es enviada la onda radial. Esto en el proceso de enseñar es asegurarse de que la enseñanza sea hecha de la mejor manera. Se requiere para ello la experimentación, la investigación y la profundización sobre el conocimiento que se quiere compartir y la manera en que se comparte. Indudablemente parto del hecho de que palabras como enseñanza, transmisión y compartir son sinónimos para mí al momento de hablar de educación. Es importante aclarar cuál es el papel del maestro en la vida del estudiante y cuál es su función real. Decir que el maestro cumple una única función sería leonino, o al contrario, se quedaría corto para tratar de definir su quehacer. De igual manera, es importante resaltar el papel del estudiante en los procesos de aprendizaje, pues en últimas son los que realmente le incumben. Tenemos entonces dos acciones que representan procesos disímiles pero complementarios. Puedo decir en un tono un tanto atrevido que la educación se trata de enseñar y aprender, pero no es tan fácil como decir que el maestro enseña y el estudiante aprende, pues ambos enseñan y ambos aprenden. La cuestión puede residir en la manera en que se entendía cada acción. Si bien cualquier persona puede aprender un conocimiento determinado, todo dependerá del grado de disposición que tenga para ello, pues aprender es la acción de quien apunta y persigue el conocimiento. Enseñar es la acción de quien muestra o señala el mejor camino a tomar. Lo que complejiza esta relación dialéctica es que ambas acciones dependen del desarrollo de la práctica para que funcionen de la mejor manera. Así pues, el maestro debe desarrollar capacidades y herramientas para compartir el conocimiento. Debe aprender a enseñar. El estudiante debe apropiar formas y asumir disposiciones del espíritu para recibir el conocimiento. Debe aprender a aprender. Esa aparente contradicción es la que revela la falsa relación de poder entre maestro y estudiante, pues esta es relativa. En última instancia, lo que diferencia a maestros y estudiantes es el hecho de que el maestro debe conocer de antemano el fenómeno que se quiere compartir. Con esto se puede pensar que nadie es poseedor del conocimiento, sino que el conocimiento es un fenómeno autónomo que está ahí enfrente de maestros y estudiantes. Y para alegrar las caras de muchos, recordar que el maestro siempre fue estudiante y lo seguirá siendo en tanto el mundo presente nuevos fenómenos o nuevas caras de las cosas. El conocimiento está ahí, enfrente nuestro, solo debemos escucharlo. Es un fenómeno autónomo y una construcción social. En esa medida el maestro es aquel que acompaña a ver el río, a quien lo ve por primera vez.
El arte, que para mí como poeta es una de las expresiones más elevadas del cosmos, he rebajado o simplificado a nada, o casi nada. Entonces, yo me reduzco a nada, porque no soy un artista famoso, y además soy profesor de arte, lo cual quiere decir que soy muy frustrado. Al menos eso pensarán mis compañeros de colegio, emprendedores publicistas, empresarios, abogados, politólogos, artistas plásticos, actores de televisión, modelos, entre muchas otras profesiones, hasta los de la vagancia del papi burgués y la neurosis del malote plata fácil. Porque el problema no es de clases, todas las clases están alienadas y encima las profesiones, disciplinas y conocimientos están al servicio del orden impuesto por el mercado. Un orden que llega a las cúpulas del poder y obviamente llega a la cultura, al arte y a la academia. Lo que se descubre es que el problema de fondo es la alienación, el dominio ideológico que bajo la promoción del poder capital ha convertido al grosso de la población humana en objeto de estudio para médicos y militares. Desde esa mirada médica y militar se han construido ciudades y se han instaurado regímenes pedagógicos y curativos. Los métodos psiquiátricos de carácter más conductual y ludóico han sido fuente de beber para modelos educativos propios de estados totalitarios y dictaduras del capital. El conocimiento de esta realidad desató en mí un afán iconoclasta y una búsqueda por un modelo libertario de enseñanza, el cual tendría por objetivo la desalienación de la comunidad educativa, pero las limitaciones circunstanciales obligaron a que en la práctica esta idea se matizara. Sin dejar atrás el objetivo principal, se pasó entonces a al menos suscitar inquietudes, generar debates y discusiones sobre problemáticas sociales. Además, se estrecharon los lazos al hacer consciente el vínculo generacional que existía entre estudiantes y maestros. En mi caso, hace ya 8 años que salí del colegio para poder hacer arte. 8 años después, volví para hacer arte dentro del colegio. Esta reflexión hace evidente una contradicción enriquecedora, pues me ayuda a situarme en un nivel más cercano a los muchachos. Con esa conciencia se dio paso a la denuncia y a la reflexión. Así empezaron a surgir temas acerca de problemáticas sociales que como jóvenes compartíamos: el matoneo, la violencia sexual y de género, las drogas, la delincuencia, el maltrato doméstico, la música y las culturas urbanas. Todas estas problemáticas que están en boga por nuestros días, precisamente lo están porque se refieren a las necesidades de la nueva generación de jóvenes que hoy en día estudian en colegios y universidades. Sabemos que además tenemos el lastre heredado por la historia y somos conscientes que también es nuestra responsabilidad cambiar realidades como la pobreza, la violencia política, la criminalización de la juventud, la corrupción y la desigualdad social, entre otras realidades que nos afectan. El poder sentirme uno de ellos a la luz de estas problemáticas hizo que yo no pudiera colocarme en la situación cómoda de un investigador objetivo, sino que me hizo partícipe del estudio. Abandoné toda idea sobre tener un objeto de estudio y pasé a tener una investigación participativa por medio de la acción. Y si yo era parte de la investigación, mis inquietudes particulares tenían también un lugar. El darme cuenta de eso cambió radicalmente mi manera de asumir las clases. Si eran clases de arte, era pertinente, pues, darle un lugar a la pregunta sobre el arte. Si bien yo era consciente de que mis preguntas sobre el arte podrían resultar algo complejas para ellos, teniendo en cuenta que esas preguntas provenían del medio académico, también era consciente de que las reflexiones se podían dar a niveles más prácticos. De nada me servía dar clases de arte para reproducir los paradigmas sociales que tanto me molestan. Opté, pues, por darle un enfoque terapéutico a mis clases. Logré por medio de ejercicios grupales y otras prácticas como la ensoñación y la imaginería guiada llegar a una dimensión emocional de mi quehacer como maestro. Siendo este un espacio para reflexionar y compartir, aprovecho para hacer hincapié en la necesidad del maestro de cuestionar constantemente su proceder. Debemos abandonar ideas como la que se tiene de que los maestros artistas estamos formados y somos formadores de los formandos. Esto me recuerda a la metáfora antigua del maestro como escultor y el estudiante como un bloque de mármol. Cuando hablamos de artista formador, ¿de qué estamos hablando entonces? Como se ve, la reflexión sobre la experiencia tenida en el proyecto está cargada de problemáticas, conflictos y dificultades, sin nombrarlas de tipo administrativo y burocrático. Pero es muy rescatable que a pesar de todo esto, el proyecto tenga aún la frescura con la que comenzó.
Esta frescura sobresale en la posibilidad de plantear las clases de arte en horario extendido como un espacio para la investigación y la experimentación pedagógica, con miras a desarrollar nuevos métodos y maneras de enseñanza, que se alejen de las maneras tradicionales, las cuales solo han servido para perpetuar un sistema esclavista camuflado en la libertad de consumo. Hago con esto un saludo a todos mis colegas maestros, artistas y a la comunidad artística y educativa en general, pues la fusión de arte y educación en un mismo proyecto ha generado una ola de cuestionamientos y reflexiones que permiten el repensarse, tanto el arte como la educación, en el marco de los albores de una nueva humanidad. ¡Ea por los maestros artistas! ¡Ea por los estudiantes artistas! ¡Ea por el colegio creador! ¡Ea por el nodo de artistas por la educación! ¡Salud! Ahora en cada una de las mesas, suscitados pues, por esta introducción, esta sensibilización sobre el tema, entonces vamos a ensayar responder, tienen más o menos 30 minutos para mirar como distintas experiencias significativas y cada uno pues a trabajar su tema, pregunta específica. Pueden comenzar. ¿Cómo vas, señor Bomba? ¿Cómo vas? 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 Como el mundo entero, como el mundo entero. Vamos a comenzar entonces la socialización de estas conversaciones que ustedes han sostenido, tratando de responder a la pregunta de esta sesión. Entonces comenzamos con la mesa número 1, donde de la experiencia seleccionada van a destacar el aspecto de lo creativo artístico. Digamos que hicimos una especie de análisis de los procesos desde las experiencias vivas que hemos tenido dentro del proceso de 40x40, pero llevándolo a la experiencia de vida de cada quien. Y llegamos a una conclusión, que el primer punto de partida es el ser humano, y el ser humano por naturaleza es creativo. La educación se ha encajonado con ciertos procesos donde tú tienes que cumplir reglas disciplinarias, donde tienes que cumplir una serie de parámetros y donde lo humano y lo creativo queda completamente olvidado. Entonces, digamos que como punto de ese proceso, de tener en cuenta que lo creativo y lo artístico está unido y que el ser humano es parte, o realmente el ser humano representa eso creativo, artístico, queremos compartir una experiencia de vida del compañero que ha estado trabajando más de 35 años en este proceso y que comparte además su vida particular porque tiene 2 hijos y porque ha hecho todo un proceso. Hablando de las experiencias significativas y todo, entonces les narraba un poco mi vida personal, que comencé teatro en los 80s y como 10 años después, en los 90s, me había abocado por necesidades ya personales, 2 hijitos, a trabajar. Alguien me llamó a casa y me dijo un trabajo en un colegio. No tenía idea porque no soy licenciado ni pedagogo ni esas cosas, pero a partir de esa cuestión humana, a partir de los hijos, a partir de la experiencia misma del teatro y de todo lo que pasó en esto, entonces asumí el trabajo y desde allí pues se transformó mi vida, ¿no? Entonces pienso que, igual hablamos ahorita, o sea, lo creativo y lo artístico siempre van unidos, y en el caso de nosotros los formadores artísticos, pues sí que nos toca utilizar bastante la creatividad. Entonces la experiencia es como esa, ¿no? Lo que he podido hacer durante toda mi vida con este cuento frente a la educación y los alumnos. Y un día en clase de 7 a 9 de la mañana, un alumno como de 9º grado se me acercó a los 10-15 minutos y me dijo que se sentía mal, y el man se estaba pálido y todo. Y yo lo miré y le dije, ¿qué pasa? Entonces, menos que tengo problemas de hipoglicemia, una cosa así, entonces quiero comer algo. Entonces le dije, listo, bajemos, estamos en un 4º piso, bajemos y compramos algo en la tienda y listo. Entonces cuando yo iba atravesando la puerta, escuché un grito de una señora que les decía que los compañeros, no sé quién es, parece que es la directora de la ruta, o no sé, le dicen profesora, pero no sé. Entonces, ¿para dónde va usted? ¿Usted para dónde? Unos gritos. Entonces, ¿qué pasó o qué? Entonces el chico le dijo, no, pues es que estoy mal, iba a comer algo en la calle.
Y volvió a gritar a la señora, no, usted no puede salir, usted sabe que las reglas son estas, usted no sé qué, usted no puede todo el tiempo. Entonces eso a mí me puso así en el argumento con ella, entonces le dije al chico, páseme la plata, salí yo, le traje un cafecito, un pan, se lo entregué, y la señora seguía vociferando, diciendo cosas, y me decía, a mí no, es que la regla así, usted no... Yo nunca le contesté nada, porque yo estaba muy curioso con ella, no entendía por qué era esa reacción de ella hacia el chico. Entonces les comentaba que a partir de ese día casi que él me espera cuando yo llego y me saluda y me da un abrazo, y digo, acá no, profe, y se monta la ruta y se va. Entonces yo decía, con un acto tan sencillo, ¿por qué ella no fue así? Entonces es como un pequeño ejemplo de muchas cosas por las cuales los alumnos se sienten un poco mal con sus maestros de colegio y todo, son muy represivos. Bien, en la segunda mesa, como el énfasis sobre lo formativo artístico, o sea, algún tipo de experiencia que nos dé algún tipo de dato o de lección. Ustedes contamos la experiencia, por ejemplo, de nuestro compañero que es un pensante en matemática y en los sólidos platónicos y en las figuras geométricas, en los cuadriláteros, equiláteros, retronáteros. Y le resultó hacer la clase de reemplazo, ¿cierto? Es un reemplazo de artes plásticas. Los niños están hiperactivos y se charló a los niños a partir del jueguito de hacer unas figuritas geométricas con los pitillos del tinto y con una cuerdita. Entonces empezaron a hacer los triángulos y los motivó a que en la casa, cuando llegaran, hicieran el acto mágico del agua con el jabón, y dentro de la figura ya se ha armado una pantalla de jabón y una cantidad de figuras, si teníamos la tridimensional, ¿cierto? Entonces, y bueno, al otro día los niños llegaron muy felices a preguntarle a su profe de matemática que por favor les ampliara la información, y ya la profe tuvo que recurrir al profe porque no le entendió un pepino cómo fue que logró que los muchachos se interesaran por un tema tan abstracto, tan dificultoso, complejo, y que no lo resolvemos tan fácil. A partir de pitillos, hilitos y jabón se nos dio. En la tercera mesa, como el énfasis sobre lo formativo general de alguna experiencia específica. Bueno, obedeciendo a nuestra otrora amada escuela del anarquismo, comienzo con una historia. Una historia. Hace algún tiempo, por decirlo en otro espacio, se reunieron una serie de personajes a montar una escuela para enseñar, no importaba, había que enseñar. Entonces se reunieron el caballo, el pingüino y el cisne. Concurrió el topo, que llegó tarde y lo consideraron de baja estirpe. Un topo no puede estar a la altura de nosotros, decían ellos, los topos tienen que cavar fuera. Entonces dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo en las materias. El caballo dijo, propongo, primera materia, trote. El pingüino dijo, segunda materia, nadar. El cisne dijo, tercera materia, volar. Y se dedicaron cada uno a profundizar en las materias y a indicarles a los otros cómo hacer. El caballo, después de intentarlo mucho tiempo, de haber bajado peso, de intentar que sus huesos fueran huecos para volar, no había logrado avanzar. El pingüino se había destruido sus paticas tratando de igualar el trote. El cisne, en la parte de nadar, no le había ido bien, aunque le había ido mucho mejor que a los otros dos. Mientras los topos, que habían decidido ellos montar una escuela que simplemente la titularon de cavar, y les había ido muy bien y tenían más alumnos. Eso de qué es lo que se enseña, qué es lo que nosotros buscamos con estos muchachos que tenemos. A todos los queremos volver músicos, pintores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Especializar en algo que no contemplamos qué es su fortaleza, no miramos sus destrezas, no miramos sus fortalezas, y concluir que debemos contemplar qué es enfocar. Realmente pues hablaba de actualización de parte de todas las instituciones, profes y todo en general a la realidad,
Era como una conciencia de la necesidad histórica en todas las perspectivas, en la perspectiva de la cotidianidad del estudiante con el profesor, o en la perspectiva del sistema del colegio, o el sistema mismo de las instituciones que están jugando aquí, como sí, y de artes, que el colegio, que los profesores. Entonces, que era como no se ha respondido tanto, o se debería responder más a esa necesidad histórica que hay de generar nuevas relaciones, de generar nuevos espacios, de generar nuevos órdenes o desórdenes, ¿sí? Y que eso es lo que con lo de los espacios no se ha podido llevar como plenamente a cabo, pues por todas las dificultades prácticas también que hay. Muy bien. Entonces vamos a ver qué pasó en la cuarta mesa, donde el énfasis es lo afectivo de esas experiencias significativas. Uy, vale, creo que fue muy complicado llegar como a una sola visión de esto. Así como a grandes rasgos, al igual que lo afectivo, el universo afectivo es tan gigante como el artístico. Algo que hablábamos acá y como una polémica que hubo es que no podemos pensar que lo afectivo es solamente pensar en entrarle a los chicos, sí, todos somos amigos, abrazo y ay, sí. Sí, que no es solamente esa parte sensible del amor, no, que el universo afectivo tiene que ser visto más amplio. Entonces ahí es donde el papel del maestro no debe ser solamente desde el saber hacer música o teatro, sino que es de donde lo tenemos que super ampliar y tiene que volverse como en ese aspecto humano donde seamos capaces de atacar muchísimas cosas, ¿no? Enriquecer muchos aspectos del universo afectivo de los chicos. Entonces miramos que a través de esto pueden ocurrir pues transformaciones también, ¿no? De acuerdo a lo que los niños ya, por ejemplo, plasman, así mismo el profesor o quien esté con ellos trabajando, puede a través de esto darse cuenta y pues puede trabajar eso, ¿sí? En ellos y puede haber las transformaciones que ellos necesitan. O de pronto si ya es trabajo hacia los padres de familia, por ejemplo, ya se mira qué problemáticas presentan y ya se puede trabajar eso por medio del arte. Y en la quinta mesa, entonces, un poco el énfasis de la experiencia que han escogido es, digamos, como el componente, digamos, de trabajo de grupo, grupal, sí, el trabajo colectivo, ¿cierto? Trabajo con niñas del grado sexto y séptimo, niñas de entre los 11 a 15 años más o menos están ahí, en esas edades. Y bueno, primer día de clase en el cual uno recibe en su entorno que cada uno tiene como su estilo de vida o manera de ver las cosas, ¿no? Entonces se escuchan diferentes géneros, sí, se ven diferentes puntos de vista. Entonces llega un profesor a enseñarle lo mío es urbano, danza urbana, como a una transformación como a esa clase. Empecemos como por la libre expresión, eso fue lo que les llamó más la atención. Entonces chicos que son, digamos, también como mucho al sedentarismo, ¿sí? Nunca habían hecho ejercicio, nunca, digamos, las clases de gimnasia en el colegio son como un poco monótonas, siempre están viendo como lo mismo siempre. Entonces llega uno a darles como ese cambio, a esa reestructuración y desde ahí se empieza a trabajar lo grupal y también, digamos, el colectivo. De igual manera va uno haciendo por niveles, digamos, el proceso en el cual los chicos también me dicen, cuando vemos en 3 semanas, los fines de semana ellos practican, les deja como una clase de ejercicios y han ido avanzando desde su punto de vista personal, el progresivo, digamos, en la danza. Ellos dicen, mire lo que he aprendido, lo que usted me ha enseñado, pero es porque usted no me impone, sino que usted me deja hacer lo mismo, es lo que yo quiero hacer. Muchas veces uno le ponen como las reglas y las normas en cierta arte, digamos, en cierta materia, en cambio, digamos, en esta nos damos de cuenta que cada uno nos exploramos desde su punto de vista, cada uno hacia afuera, lo que uno quiera explorar, ir avanzando. Desde ahí hablamos que, digamos, se ha visto como un poco la mejoría, diría que mucho, en lo grupal, porque ellos eran muy dispersos, y se ha trabajado mucha convivencia en lo colectivo con ellos desde la parte de la danza urbana. Bueno, como hemos dicho siempre, estos son fragmentos y no nos interesa, digamos, como sistematizar y totalizar, digamos, lo que estamos conversando y reflexionando en cada una de estas sesiones, sino que se dejan abiertos, digamos, los cabos y esperamos que cada uno de alguna manera se conecten y les contribuya, digamos, a su proceso de trabajo en los colegios y en los planes. Nos despedimos de este programa y de este conjunto de programas dedicados a Colegio Creador, el encuentro sobre arte y educación. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
pensar que en el tiempo cada instante es nuevo. Hace falta quitar la anestesia y aliviar los miedos. Hace falta ejercitar el corazón tanto como los sesos. Y saborear cada momento. Y saborear cada momento. Cada momento. Cada momento. Si la pasión es una emoción crónica, yo quiero parecer de esto, pero ya estás al tanto de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al respecto? Te lo digo yo. ¿Acaso no hay un compromiso serio con lo que tienes, con lo que tengo para vivir, para vivir? Solo hay que sentir, hay que latir, solo quiero en un instante vivir. Con el propósito de fortalecer la relación de arte y educación, esta es una producción de la Corporación de Teatro y Cultura Acto Latino.